Decía a ustedes que para nosotros es central, y lo que hemos venido identificando en las discusiones públicas que hay sobre el tema que nos ocupa, es central distinguir la diferencia, y creo que de ahí parte todo lo demás, entre seguridad pública y seguridad nacional. La seguridad pública es un concepto que nosotros entendemos, más allá de los tecnicismos y las definiciones, como la función que tiene el Estado para efecto de garantizar los derechos y las libertades de las personas. La seguridad pública, pues, está enfocada a garantizar los derechos y las libertades de las personas. La seguridad nacional, por el contrario, no tiene que ver directamente con la seguridad y las libertades de las personas, sino con dos conceptos que tienen que ver al final de cuentas con la integridad del Estado mexicano. Un primer concepto, voy a empezar de fuera hacia adentro, que tiene que ver con la defensa exterior, ¿no? Ante amenazas de otros estados, por ejemplo, guerras, invasiones, que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional, no de la soberanía de las entidades federativas, sino de la soberanía nacional. Este apartado de la defensa de la seguridad nacional, que es la defensa exterior, no está siendo tampoco regulado en la propuesta que nosotros hemos venido planteando. La defensa exterior, el derecho de guerra, digamos, tiene un marco jurídico internacional que en su caso podría tener algún reflejo en la legislación nacional, que sería materia de otro producto legislativo, pero no de la ley concretamente de seguridad nacional, no en los términos en los que la hemos venido nosotros planteando. La segunda parte de la seguridad nacional tiene que ver con la seguridad interior, hacia el interior de nuestras fronteras, con énfasis específicamente en la estabilidad de nuestras instituciones. La seguridad interior tiene que ver con garantizar que las instituciones del Estado mexicano sirvan y funcionen eficazmente para cumplir los propósitos que el marco jurídico les otorga, en particular en tratándose de la defensa de los derechos y de las libertades de las personas. Es aquí cuando nuestras instituciones no funcionan, digamos, en una teoría, cuando entonces deberíamos hablar de seguridad nacional con el propósito de recuperar la capacidad de la autoridad para hacer su trabajo. Lo voy a simplificar en dos términos, con dos ejemplos. Tuvimos una epidemia en materia de influenza hace unos años. Si las autoridades locales en materia sanitaria no resultaran competentes o resultaran rebasadas en su capacidad de atención a esta emergencia, entonces deberíamos tener una intervención solicitada por los estados de ser el caso o propuesta por el presidente para efecto de que las autoridades sanitarias locales recuperen sus capacidades para atender el problema de la influenza. No le toca a la autoridad federal que interviene en este contexto combatir la influenza por sí misma, sino solo contenerla hasta que la autoridad ordinaria, digamos, la autoridad civil, recupere su capacidad. Es lo mismo en materia de crimen organizado. Nosotros no vemos, y quiero ser muy claro con esto, no vemos a la autoridad federal, en particular a las Fuerzas Armadas, combatiendo el crimen organizado, ni el crimen de ningún tipo, salvo que este crimen se convierta en una amenaza para que la autoridad civil pueda hacer su trabajo. Caso en el cual la autoridad federal, a petición, por ejemplo, de un gobernador, de un Congreso del Estado, debería contener la actividad del crimen organizado hasta que la autoridad civil recupere su capacidad para el combate directo en los términos de la legislación ordinaria, de la legislación civil, de la legislación penal normal, vamos a decirlo así. Entonces, esta es una primera distinción que nosotros sentimos que es muy importante compartir. La diferencia entre la seguridad pública orientada a proteger los derechos y las libertades de las personas y la seguridad nacional, que en su vertiente de seguridad interior busca proteger y salvaguardar la estabilidad de las instituciones. La seguridad nacional, en la propuesta que hemos venido comentando, está sujeta a una serie de principios que podemos desarrollar en el dictamen de la manera en que los señores legisladores lo estimen más pertinente. El principio de legalidad, el principio de responsabilidad, el principio de protección a los derechos humanos y sus garantías, que en la legislación vigente habla específicamente del concepto de seguridad humana. Podríamos retomar también este concepto que está previsto en la legislación vigente en esta discusión que se ha venido planteando de que la seguridad nacional debería ser una parte de un concepto mucho más amplio.
En la legislación vigente se habla de la protección de los derechos de la persona humana, y es un concepto pues que puede retomarse sin ningún problema. Es un principio que al final del ejercicio es el principio supremo al cual debería sujetarse cualquier tipo de legislación en esta y en cualquier otra materia. Otro principio es el de la confidencialidad, la lealtad, la transparencia, la eficiencia, la coordinación, la cooperación y la gradualidad. Esto significa al final del ejercicio que estamos hablando de que las acciones en materia de seguridad nacional obedecen sobre todo a un principio de subsidiariedad. Es decir, no debería intervenir necesariamente la autoridad federal ni en materia sanitaria ni en materia de seguridad, digamos, sino en la medida en que la autoridad local o la autoridad cercana al problema es incapaz o está rebasada para atender el problema. Por eso la propuesta que hemos venido discutiendo habla de 3 acotamientos que los vamos a ver a continuación. Cualquier medida en materia de seguridad nacional, acciones relacionadas con la atención a una afectación a la seguridad nacional, deben estar limitadas en tres aspectos: limitadas en el tiempo, expresamente limitadas en el tiempo. Ninguna acción la vemos nosotros en la ley ad infinitum. Limitadas en el espacio geográfico concreto y limitadas en sus alcances. Estos son 3 temas centrales en la propuesta que tienen que ver con una intervención transitoria en tanto la autoridad civil, digámoslo así, recupera, o la autoridad local recupera sus capacidades para efectos de enfrentar los obstáculos que se le presenten. La seguridad nacional es afectada por obstáculos, como lo decía hace unos minutos, que en la propuesta entendemos como actos o hechos que afectan total o parcialmente la seguridad nacional, y estos obstáculos tienen 4 grados, de menos complejo a más complejo. Solamente 2 de estos grados son materia de la Ley de Seguridad Nacional desde nuestra perspectiva. Los 2 primeros grados no son materia de la Ley de Seguridad Nacional o de una declaratoria de afectación. Estos grados son 4 y los presento a ustedes. El primero es la contingencia. Esta es la doctrina moderna de los obstáculos a la seguridad nacional. Actualmente tenemos un esquema de riesgos y amenazas simple. La doctrina internacional habla de que esto es un asunto mucho más complejo, que empieza por contingencias, que son obstáculos naturales o antropogénicos. Antropogénicos son obstáculos causados por la acción del hombre, en donde de una vez menciono, a reserva de hacerlo más tarde, que en nuestra propuesta quedan excluidos, es decir, no procede una declaratoria de afectación a la seguridad nacional cuando se trate de consecuencias derivadas de movimientos sociales, políticos, electorales, sindicales, etcétera, punto, sin excepción. ¿Cuáles son los obstáculos antropogénicos entonces, si es que estos que estoy mencionando quedan excluidos? Algún asunto de causa humana, por ejemplo, vamos a decirlo así, una planta nuclear con problemas, una estación eléctrica con problemas, un pozo petrolero con problemas, ¿no? Son causas originadas por la acción del hombre, no obstáculos naturales. Bueno, este primer nivel de contingencia está desde nuestra perspectiva, y está sin marco jurídico vigente previsto, es atendido a través de medidas de protección civil. Las contingencias son atendidas a través de medidas de protección civil, no forman parte de la legislación desde nuestra perspectiva que estamos discutiendo. En segundo lugar tenemos los riesgos. Los riesgos son amenazas en potencia, digámoslo así. Los riesgos son obstáculos que pueden potencialmente afectar la integridad, estabilidad o permanencia del Estado mexicano. Pueden hacerlo. No lo hacen actualmente. No es una amenaza actual que ponga en riesgo la estabilidad del Estado, sino que potencialmente puede hacerlo. Este tema es atendido en nuestra perspectiva por el CISEN, por la Autoridad Civil en materia de inteligencia y seguridad nacional, por la Autoridad Civil, y en términos estrictamente preventivos, con el ánimo de acotar, de combatir la posibilidad de que se actualice la amenaza que estamos comentando.
Luego tenemos otro grado de obstáculo, que es el desafío, que son obstáculos que afectan efectivamente la integridad o estabilidad del Estado mexicano, supuesto en el cual puede, no debe, puede emitirse una declaratoria en materia de afectación a la seguridad interior, de la cual vamos a hablar en unos minutos más. Es una atribución del presidente de la República, así está en la Constitución. Esto puede cambiar si el Congreso lo decide, pero hoy por hoy es una atribución del presidente de la República que puede o no ejercerse. El cuarto grado de obstáculo es la amenaza, que es un obstáculo que atenta contra la permanencia o existencia del Estado mexicano, en donde también puede emitirse una declaratoria de afectación. Con lo que estoy planteando es empezar a explicar cómo nuestra propuesta tiene que ver con dejar de ejercer atribuciones discrecionales y empezar a racionalizar la toma de decisiones en la materia que nos ocupa. Este presidente o el que venga, necesitaríamos en el país un marco racional para el ejercicio de la atribución que nos ocupa. ¿Cuáles son los obstáculos que se prevén en la propuesta más amplia, un poco más allá de lo que ha resuelto en su minuta el Senado, que pueden ser valorados y que pueden actualizar las hipótesis de los desafíos o de las amenazas? Primero, son obstáculos a la seguridad nacional en la propuesta que hemos venido discutiendo, y que en la medida de su gravedad y su intensidad podrán constituir desafíos o amenazas. A lo mejor no, a lo mejor son solamente riesgos. Pero en primer lugar, los actos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria o genocidio. En segundo lugar, la prevención y combate de delitos contra la seguridad nacional, que están expresamente previstos en el Código Penal. En tercer lugar, los ilícitos que impliquen riesgos, desafíos o amenazas. En cuarto lugar, los actos de interferencia extranjera que puedan implicar una afectación al Estado mexicano. En quinto lugar, los actos que impidan, fíjense cómo aquí es importante, los actos que impidan actuar contra la delincuencia organizada. No el combate a la delincuencia organizada, sino aquellos actos que impidan que la autoridad civil haga su trabajo. Entonces se presenta un riesgo por virtud del cual puede emitirse una declaratoria de afectación a la seguridad nacional, porque la autoridad civil no puede hacer su trabajo, no puede actuar contra la delincuencia organizada por actos de la delincuencia organizada o de terceros o de cualquier otra naturaleza, supuesto en el cual se puede emitir una declaratoria para combatir esos obstáculos, no para combatir la delincuencia organizada, transitoriamente. Actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes de la federación, la seguridad de la aviación y de la navegación marítima, que tiene que ver directamente con la soberanía nacional, los actos en contra del personal o sedes diplomáticas o de representación de organismos internacionales en México, actos relacionados con el tráfico ilegal de materiales nucleares, armas bioquímicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, el financiamiento del terrorismo, los actos tendientes, otra vez, a obstaculizar actividades de inteligencia o contrainteligencia, a cargo de la autoridad civil, que es el CISEN, no es una autoridad militar. Si el CISEN llegara a estar imposibilitado por actos de terceros o de otra naturaleza, imposibilitado a hacer su trabajo, entonces debería intervenir un auxilio especial de la Federación transitorio para permitir que este organismo civil recupere su capacidad para hacer su trabajo. Son obstáculos también a la seguridad nacional, la destrucción o inhabilitación de infraestructura estratégica, las agresiones o invasiones armadas de otros estados al Estado mexicano, los obstáculos o las acciones que impidan garantizar la provisión de bienes o servicios públicos indispensables para la población, la obstaculización o impedimento para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en caso de contingencias, desastres naturales por ejemplo, los obstáculos o impedimentos para el ejercicio de atribuciones para atender afectaciones a la seguridad interior, los obstáculos o impedimentos para accionar en materia de prevención de la defensa exterior,
y las afectaciones a la estabilidad y seguridad de las partes integrantes de la Federación.